¿Cuántas veces hemos escuchado a los protestantes hablar del supuesto rapto? ¿Qué es esto del rapto? Según ellos, es una venida secreta, invisible, mentira. La venida de Cristo, Apocalipsis 1:7, será acompañada de nubes y todo ojo le verá, o sea que será visible. Nadie la podrá ignorar, todo ojo le verá. Así que esa supuesta venida secreta, invisible, es mentira. Los que serán arrebatados entre las nubes. ¿Es entonces cierto esto del rapto? Por supuesto que no. Esto es una enseñanza diabólica antibíblica. ¿Te das cuenta? Hay predicadores y teólogos que dicen que el arrebatamiento es una fábula y que no existe. Si fuera así, ¿qué hacemos entonces con estos dos pasajes? Juan, en el cual el Señor dice, vendré otra vez y los recogeré, los tomaré a mí mismo. Y aquí dice, seremos arrebatados. Si es de que no existe el arrebatamiento, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Es realmente preocupante y atroz lo siguiente. Muchos niegan el arrebatamiento, dicen que no existe. Pero en la Escritura hay muchos arrebatamientos. Empecemos. Enoc fue arrebatado al cielo, fue llevado vivo al cielo. No murió. Enoc nunca se enteró lo que es la tumba, la sepultura, la muerte. Enoc fue llevado vivo antes del diluvio a los cielos. Otro caso, Eliahú Hanabí, como lo llamamos los hebreos, el profeta Elías, fue llevado vivo a los cielos y Eliseo se quedó en su lugar. En más de 2000 años, el Mesías Yeshua ascendió vivo a los cielos. Pero antes de partir, él anunció y prometió regresar por los suyos. Me gustaría comenzar con Juan capítulo 14. Veamos, por favor, versículos 2 en adelante. El Mesías Yeshua, Mashiach Yeshua, prometió lo siguiente. Dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tomen en cuenta. Y si me fuere y os preparo lugar para ustedes, vendré otra vez. Y tomamos énfasis en esta declaración del Mesías. Y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Es decir, los recogeré. Para que donde yo estoy, en la casa de mi Padre, en los cielos, vosotros también estéis allí. ¿Qué es el arrebatamiento? Lo repito una vez más. Es el encuentro del Mesías con la iglesia. ¿Qué es la segunda venida? Es el encuentro del Mesías con la nación de Israel. Comencemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, describe de una manera puntual y específica el arrebatamiento de la iglesia. Ellos resucitarán primero, pero tomen en cuenta por favor el versículo 17, si por favor tengan la amabilidad. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Tomen en cuenta esta declaración, seremos arrebatados. Tomados de golpe, enseguida explico la palabra arrebatamiento, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. En el siglo XVIII, acaba de comenzar. ¿Y cómo es que comenzó? Un hombre llamado Paul, autor del libro The Rapture Trap, nos lo explica perfectamente bien. Un hombre llamado Increase Matter en el siglo XVIII escribe sobre cristianos siendo arrebatados por los aires antes de que el mundo sea consumido por el fuego del juicio divino. Después de él vienen otros autores, escriben cosas similares y hoy tenemos lo que conocemos como el rapto, enseñanza diabólica antibíblica que nace en el siglo XVIII. Palabra arrebatar. La palabra arrebatamiento proviene de la palabra griega arpazo. Entienda por favor que el Brit Hadashah, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en su mayoría, no la totalidad obviamente, fue escrito en griego. Y entonces la palabra arpazo para arrebatamiento implica la idea de ser tomado de golpe y trasladado de inmediato de un lugar a otro. Y eso es lo que ocurrirá con la iglesia en el momento cuando suene la trompeta de Dios. Será llevado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, enseguida lo veremos, a los cielos. Y quiero, por favor, comprobar precisamente esta cita con Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, que dicen lo siguiente. He aquí os digo un misterio. Mire la declaración de Rabí Shaul, del apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es misterio? Eso es lo que tenemos que entender ahora. ¿Qué es misterio? ¿Misterio es secreto? No. Definitivamente, misterio no es un sinónimo de secreto. Secreto es algo que se oculta,
que se calla, que no se revela. Deuteronomio, Devarim 29:29, el último libro de la Torá o del Pentateuco, Moshe Rabbeinu, nuestro rabino Moisés, decreta y dice: porque las cosas reveladas son nuestras, los secretos le pertenecen al Señor, solo lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Entienda que hay cosas que son secreto de Estado, secreto del Rey de Reyes y Señor de Señores, cosas que Él no revela. Un ejemplo de ellas, claro, como no, hay uno de ellos, y me parece importante decirlo. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Quién lo sabe? Nadie, absolutamente nadie. Ese es un secreto del Señor, nadie lo sabe. Pero misterio no es lo mismo que secreto. Misterio es una verdad espiritual que se revela al hombre por medio de parábolas o de su misma palabra de una manera directa y frontal. Comprenderá plenamente, pero ya la palabra lo está anunciando. Misterio es algo que se puede conocer, es algo que se puede comprender por medio de la revelación de la palabra del Señor a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Y es ahí donde dice el protestante, allí está el rapto. Mentira, San Pablo no está hablando aquí de ningún rapto. San Pablo aquí está hablando del fin del mundo. Cuando sea la venida del Señor, dice Pablo, hay solamente dos venidas. La que ya sucedió, Cristo viene, nace a través de María, y la que estamos esperando. Hay solamente dos, no hay tres. San Pablo está hablando aquí del fin del mundo, no de ningún rapto. Esperan, según ellos, la segunda venida del Mesías. En esta oportunidad comprenderemos y aprenderemos, que es lo más importante, que nosotros no estamos esperando la segunda venida del Mesías. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero mirad, hermanos, ¿que acaso no es lo mismo la segunda venida que el arrebatamiento? Definitivamente no lo es. El arrebatamiento de la iglesia es el momento en el cual el Señor se parará en las nubes del cielo y llamará a su pueblo, a los suyos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese momento, la iglesia, el pueblo redimido, lavado por la sangre del Cordero y que viva en santidad, será trasladado de la tierra al cielo, lo repito una vez más, en tanto que la segunda venida es el regreso del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Definitivamente, amados hermanos, es que hemos caído en un analfabetismo bíblico crónico y en una ignorancia sobre las Escrituras que nos hacen confundir aún nuestra propia mano derecha de la mano izquierda. Amados hermanos, es necesario, menester, comprender lo siguiente. El Señor, el bendito Dios del universo, tiene dos pueblos. El pueblo escogido, que es la nación de Israel, fundada por Abraham. Abraham es el padre del pueblo hebreo. Y la iglesia, fundada por el Mesías, Yeshua, Jesús, que es el pueblo redimido del Señor. Cuando nosotros confundimos el plan de Dios para Israel con el plan del Señor para la iglesia, vamos a formar una ensalada de tantas cosas que al final ni nosotros vamos a poder digerir. En la Escritura hay que ser sabio, bajo la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para discernir y comprender cuándo el Señor habla a Israel en específico y cuándo a la iglesia. Una aclaración puntual al respecto, y por favor, compréndame. Cuando usted habla de una segunda venida, tiene que referirse de inmediato a una primera venida. No puede haber segunda sin primera, ¿no le parece obvio? Entonces, ¿cuál fue la primera venida del Mesías? Cuando Mashiach Yeshua, cuando el Mesías Yeshua vino a Israel. ¿Dónde vino la primera vez él? ¿A Chile, a Uruguay, a Costa Rica, a Dinamarca, a Holanda, a Francia, a Japón? Vino a Israel. Por tanto, la segunda venida también es a Israel. La segunda venida es el regreso del Mesías a Israel, no por la iglesia, sino a Israel, como vimos en el programa anterior, amados hermanos. El encuentro de la iglesia con el Mesías Yeshua será en las nubes del cielo, en el aire. Pero aquí se habla de una segunda venida a Israel. ¿En qué lugar de la Biblia se describe este magno hecho profético? Tenga en cuenta, por favor, lo siguiente. Zacarías capítulo 14. Vea, por favor. Versículos 2 en adelante. Pero es impresionante. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente.
¿Se da cuenta usted? El regreso del Mesías a Israel implica el descenso hasta el Monte de los Olivos. ¿Recuerda usted que cuando Yeshua se despidió de sus talmidim, de sus discípulos, los bendijo? ¿De dónde ascendió hasta los cielos? ¿Lo recuerda? Fue desde el mismo Monte de los Olivos. Se despidió allí de sus discípulos. Ascendió a los cielos resucitado. Y ahí, a ese mismo monte, descenderá en la segunda venida. Que los elegidos de Dios serán arrebatados entre las nubes, llevados con el Señor, y los que queden aquí en la tierra serán castigados. Y según ellos, los católicos son los que van a quedar aquí en la tierra, porque según ellos son los elegidos, y los que serán arrebatados entre las nubes. El pasaporte para ingresar a los cielos en el momento del arrebatamiento no es ser parte de una organización religiosa, no es tener parte en una filiación o una antigüedad dentro de una iglesia, sino haber nacido de nuevo y vivir en santidad para cuando el Mesías recoge a su pueblo. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí le verán.